Respondernos en el área clínica preguntas como si es un buen adoptante, si es un buen cuidador, tutor o mediador, quién es la mejor elección para quedarse con un niño o quién desea ser el cuidador de un niño, son respuestas que nos la dará la prueba Cuida, que escucharemos a continuación. Bienvenidos todos a un nuevo podcast. En este nuevo podcast hablaremos de cuestionario para evaluación adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores, también conocido como Cuida. Para este podcast te estará acompañando Fernando Romero. Bienvenidos. El CUIDA ha sido creado para evaluar, mediante las variables que incluye la capacidad de una persona, para proporcionar la atención y el cuidado adecuados a un hijo biológico, adoptado, en una acogida o en una tutela, o a un menor a cargo de la institución. Asimismo, sirve para evaluar la capacidad para atender personas en situación de dependencia, es decir, personas mayores, enfermos, discapacitados, etc. También por las variables que mide, constituye una prueba muy apropiada para la selección de personal en el campo de la medición y en el ámbito sanitario. El cuidado es algo más simple que la satisfacción de unas necesidades básicas. Implica, dependiendo de una circunstancia concreta, la protección, crianza, educación, socialización de un menor, así como la atención y satisfacción de las necesidades de una persona en situación de dependencia, bien sea de forma transitoria, crónica por enfermedad o por pérdida de capacidades, o la ayuda del diálogo y la resolución de conflictos en diferentes situaciones. En definitiva, conlleva una atención integral en la que tanto la satisfacción de las necesidades básicas como la opción personal, familiar y social son los objetos primordiales en las relaciones que se establecen. El CUIDA fue proyectado en sus comienzos como un instrumento para la evaluación de solicitantes de adopción. El notable aumento de la adopción internacional en España llevó a un grupo de psicólogos pertenecientes al turno de intervención psicológica de adopción internacional, también conocido como el TIPAI, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, a plantearse la necesidad de crear un instrumento de trabajo fiable y válido para valoración de los solicitantes de adopción internacional y acogimiento de menores. Hasta la actualidad, los informes psicológicos han sido elaborados a partir de entrevistas mantenidas con los solicitantes, empleándose en mayor o menor medida en diferentes pruebas, cuestionarios de personalidad que con frecuencia han presentado problemas a este campo. El CUIDA fue pensado para proporcionar al profesional una información complementaria que se diera de cuenta de los recursos personales, así como las limitaciones de los solicitantes, y que le sirviera también de orientación a la hora de profundizar en determinados aspectos relevantes de la valoración con el fin de prevenir un posible fracaso en la adopción o acogimiento. En este sentido, la Comunidad de Madrid, en su manual Manual de Valoración de la Idoneidad de Adopción Internacional, publicado por Casallija, Bermejo y Romero en el 2006, proponen como prueba específica la utilización del CUIDA como instrumento de valorización para los solicitantes de adopción. Sin embargo, a medida que se fue avanzando en la elaboración de la prueba, los resultados apuntaban que el CUIDA tenía un enorme potencial, al medir variables afectivas, cognitivas, especialmente relacionadas con la capacidad para establecer relaciones adecuadas en el cuidado de otros. Su área de aplicación se vio por tanto ampliada, pudiendo ser en el campo de la psicología jurídica, en la evaluación de los padres para la concesión de la guarda o custodia, en la selección de educadores de centros de acogida y pisos de tutelados, así como en los cuidadores de profesionales de personas dependientes, personas mayores, enfermos, discapacitados, etc. Por otra parte, también se estableció su utilidad para la selección de mediadores y personal sanitario. Los psicólogos que han tomado parte en la creación del CUIDA trabajan además en el campo de adopción en ámbitos de la psicología clínica, educativa y jurídica. Su experiencia en estas áreas, así como el hecho de provenir de diferentes orientaciones, ha contribuido al rigor en la elaboración de la prueba, y su esfuerzo en la puesta en común de distintas tendencias y esquemas teóricos de referencia hace que pueda decatarse este instrumento con congruencia a nivel teórico y a la vez integrador. El CUIDA mide características que resultan más relevantes para el establecimiento competente y funcional de las relaciones del cuidado, tal como ocurre en la adopción, el acogimiento, la tutela o la custodia de un menor o en la mediación, o en el caso de la enfermedad, discapacidad de personas mayores. El CUIDA contiene 189 elementos destinados a medir variables afectivas, cognitivas y sociables, que están relacionadas con la capacidad de establecer relaciones funcionales para el cuidado de otras personas. Está integrada por las siguientes escalas: altruismo, apertura,
asertividad, autoestima, capacidad de resolver problemas, empatía, equilibrio emocional, flexibilidad, independencia, reflexibilidad, sociabilidad, tolerancia a la frustración, capacidad para establecer vínculos afectivos o de apego y capacidad de resolución de duelo. Estas son las variables que mide el CUIDA mediante sus escalas primarias, cuyo análisis factorial ha permitido establecer 3 factores de segundo orden: cuidado responsable, cuidado afectivo y sensibilidad a los demás, así como un factor adicional, la agresividad. El CUIDA está basado en la teoría de los rasgos. Dicha teoría considera que la personalidad puede estar estudiada a partir de los diferentes rasgos que presenta cada persona, es decir, ciertas predisposiciones generales de cogniciones, sentimientos y conductas relevantes estables que explican las relaciones ante una amplia variedad de situaciones, siendo las conductas observadas los indicadores o signos de dichos rasgos. Por su consistencia se distinguen de los estados transitorios o situacionales y son congruentes con los cambios que se producen con la edad. Se tratan de dimensiones continuas y bipolares que se establecen diferencias cuantitativas, lo que significa que los sujetos pueden ordenarse por el grado en que muestran tales rasgos. La mayor parte presenta puntuaciones intermedias en dichas cualidades. Solo algunos presentan puntuaciones extremas. Con relación a lo anterior, merece especial mención la inclusión de esta prueba de la capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego y la capacidad de resolución de duelo y su comportamiento como posibles rasgos. En cuanto a la capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego, el cuidado de una persona ha recibido de sus principales figuras de apego y sus relaciones con ellas durante la infancia. Influirá los aspectos importantes de su organización psíquica relacionados con los vínculos íntimos que se establezca con su autoestima, influyendo también en la manera que se relacionará con los demás. En consecuencia, cada persona se caracterizará por una determinada situación estable mediante la cual podrá predecir y explicar cómo será su comportamiento a la hora de crear vínculos afectivos con otros. Por otra parte, respecto a la calidad de resolución del duelo, puede entenderse como una disposición general para afrontar una pérdida, aceptar una nueva realidad, poner a trabajar las emociones del dolor y adaptarse a la nueva situación en la que el objeto o el sujeto perdido está ausente. Podría considerarse como un rasgo, ya que aglutina ciertas pautas más o menos generales de comportamiento, siendo su medida un indicador de cómo y en qué grado es un individuo capaz de superar los sentimientos de soledad, fatiga, desánimo, impotencia y preocupación, para ir dando paso en un proceso largo plazo a una situación en la que sea capaz de hablar y pensar el dolor del objeto o el sujeto perdido y pueda establecer nuevos vínculos afectivos. La escala CUIDA contiene entre 10 y 15 elementos. La prueba puede ser aplicada de forma individual o colectiva en aproximadamente 45 minutos. Están dirigidas a población adulta que puedan leer los elementos y comprender las instrucciones. El CUIDA ha sido elaborado tanto desde la teoría de respuesta del ítem y su análisis estadístico muestra índices de fiabilidad altamente satisfactorio con correlaciones con otros instrumentos ya elaborados. A lo largo de este podcast se hablará de la interpretación de los puntajes de las escalas primarias y en los factores de segundo orden y adicional se fundamentan sus aplicaciones prácticas. Asimismo, hablaremos de todo lo que son diferentes indicadores para tener en cuenta en todo su proceso. Al hablar de la descripción de las escalas básicas, al hablar de las escalas primarias del CUIDA, vamos a hablar de las siguientes. El altruismo. Mide la capacidad de la persona a actuar en favor de sus semejantes de formas desinteresadas, es decir, sin la expectativa de una acción recíproca de gratificación. Muestra la tendencia a ayudar a los demás y preocuparse activamente por el bienestar de los otros, o por el contrario, estar más centradas en sí mismo y mostrarse reticentes a implicarse en los problemas de las otras personas. Del análisis de las correlaciones de la escala de altruismo con otras escalas del CUIDA, se desprende que las personas altruistas suelen ser también empáticas y abiertas. Apertura. Es la actitud de las personas frente a experiencias nuevas o extrañas, el gusto por la variedad y la curiosidad intelectual. Hace referencia al interés que tienen las personas tanto por el mundo exterior como por el mundo interior. La tolerancia hacia valores, estilos, modas de vida y culturas distintas.
la manera en que experimenta tanto las emociones positivas como negativas, el gusto por lo familiar, por lo novedoso, su adhesión a los valores, ideas y comportamientos convencionales. El análisis de las correlaciones entre las escalas del QUIDA indica que también son personas que tienden a ser empáticas y altruistas. La asertividad consiste en la capacidad de expresar de forma adecuada emociones tanto positivas como negativas, hacer y recibir críticas, dar y recibir cumplidos, aceptar y rechazar peticiones y mostrar desacuerdo. Todo ello según las necesidades, actitudes y deseos, derechos de uno mismo y al mismo tiempo respetando los de las otras personas. Quienes carecen de esta capacidad por ser pasivos tienen dificultades para lograr sus objetivos, poseen baja autoestima, dejan que los demás decidan por ellos, mientras que aquellos que son agresivos tienen una forma impositiva de expresar sus sentimientos, opiniones, no respetan los derechos de los demás y suelen tener problemas en sus relaciones interpersonales. Para valorar estos aspectos, es decir, si una persona es asertiva, pasiva, agresiva o pasivo-agresiva, esta escala debe ser interpretada conjuntamente con el factor adicional de agresividad. La autoestima son los sentimientos o cogniciones favorables o desfavorables que tienen las personas hacia sí mismas, como resultado de la valoración que hacen sobre su propio autoconcepto, es decir, las opiniones e ideas que tienen ellas mismas. Abarcan el grado de satisfacción con la apariencia física, las relaciones establecidas con las personas significativas, los logros académicos o profesionales, etc. De acuerdo con el análisis de las correlaciones entre las escalas del QUIDA, las personas con autoestimas positivas o también conocidas como alta suelen ser equilibradas, capaces de resolver problemas, asertivas y con capacidad de establecer vínculos afectivos seguros. Además tienden a caracterizarse que son sociables, tienen una adecuada tolerancia a la frustración y suelen ser reflexivas e independientes. Capacidad para resolver problemas. Es la habilidad para identificar un problema, estudiar las distintas alternativas, actuar de acuerdo a un plan, ser flexible y creativo, estar dispuesto a resolverlo. Las personas con escasas destrezas de resolución de problemas los perciben como irresolubles y tratan de evitarlos. Pueden sentirse incapaces o incompetentes esperando que el problema resuelva por sí solo. El análisis de las correlaciones entre esta escala y otras indica que las personas con capacidad de resolver problemas también suelen ser asertivas y reflexivas. Tienen una autoestima positiva y son equilibradas. Tienden a ser tolerantes a la frustración. Las personas con escasas destrezas perciben el problema como irresoluble y tratan de evitarlo. Pueden sentirse incapaces e incompetentes esperando que el problema se resuelva por sí solo. La empatía. Esta faceta de la personalidad consiste en la capacidad de reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de otros, así como las circunstancias que les afectan en un momento determinado. Implica comprender el estado interno e identificarse con la situación y los sentimientos de otra persona, así como aceptar y respetar los sentimientos y emociones de otros, sin emitir juicios de valor. Esta capacidad está relacionada con la madurez personal, la apertura a los puntos de vista de otros, la confianza y la paciencia con las otras personas. De acuerdo con el análisis de las correlaciones entre las escalas QUIDA, las personas empáticas también suelen ser altruistas, abiertas y suelen tener capacidad para establecer vínculos afectivos seguros. El equilibrio emocional es la capacidad de controlar los estados de tensión asociados a las experiencias emotivas y mantener el control propio sobre el comportamiento en aquellas situaciones de conflicto que provocan un alto grado de incomodidad. Informa sobre la medida en que las personas tienden a mostrarse tristes, ansiosas, tensas, vulnerables, impulsivas e impacientes. Según el QUIDA, se desprende que las personas equilibradas también suelen ser reflexivas, tolerantes y con autoestima positiva. Además, es propio que quienes tienden a ser independientes tienen una capacidad de resolver problemas y de resolución de duelo, y disponen de la capacidad de establecer vínculos afectivos seguros. La independencia. Se trata de la capacidad de prescindir de la ayuda o la protección de otras personas para realizar actividades habituales. Quienes son independientes son capaces de tomar sus propias decisiones. No suelen delegar en las otras personas para que organicen y dirijan su vida. No necesitan la aprobación de los demás y asumen las responsabilidades.
Al contrario, las personas dependientes tienen que ser inseguras y sumisas, suelen tener miedo al abandono o al rechazo y se caracterizan por un escaso nivel de iniciativa o una baja autoestima. Según el Cuida, se deduce que las personas independientes también suelen ser equilibradas, tienen una autoestima positiva y disponen de una adecuada capacidad de resolución de duelo. Además, es propio que quienes son asertivos y tienen una elevada tolerancia a la frustración. La flexibilidad consiste en la capacidad de percibir y aceptar los distintos matices que pueden presentar cada situación y de asumir adaptarse a aquellas circunstancias propias de cada situación y de cada momento concreto. Cuando una persona es flexible significa que no cree que no haya solo una forma de hacer las cosas, mientras que una actitud poco flexible supone rechazar todo aquello que se opone a su forma de pensar, sentir, mostrarse intransigentemente. Ser flexible no significa dejarse llevar o ceder y ser condescendiente con todo y con todos, sino capaz de escuchar, observar lo que ocurre alrededor, ratificando oportunamente actitudes, puntos de vista o actuaciones para lograr una mejor convivencia o entendimiento con los demás. También suele tratarse con personas que confían en los demás y que son poco agresivas. Desde el Cuida, las personas flexibles también suelen caracterizarse por una elevada tolerancia a la frustración. Disponen de una capacidad adecuada para resolver problemas y tienen un equilibrio emocional y son reflexivos. La reflexibilidad consiste en una tendencia en hablar y actuar de forma meditada. Por tanto, es contraria a la que se manifiesta en el comportamiento impulsivo, el actuar sin pensar, la velocidad incrementada en la respuesta y la impaciencia. Las personas reflexivas suelen ser poco excitables, muestran persistencia en las actividades que inician y tienen una elevada tolerancia a la frustración. Disponen de habilidades de planificación y son organizadas. Del análisis de las correlaciones se deduce que la capacidad de las personas reflexivas suelen tener una adecuada capacidad de resolver problemas, son equilibradas y tienen una alta tolerancia a la frustración. Además, tienden a ser flexibles, poseen una autoestima positiva y son asertivas. La sociabilidad está relacionada con la orientación hacia las personas, la facilidad con que se establecen las relaciones con los otros y preferencias por las compañías de los demás, el gusto por las actividades sociales, la competencia social y la tendencia a buscar estímulos sociales. De acuerdo con el análisis de las correlaciones entre el Cuida, las personas sociables también suelen caracterizarse por la capacidad de establecer vínculos afectivos seguros, son asertivas y tienen una adecuada capacidad para resolver problemas. Además, tienen autoestima positiva. La tolerancia a la frustración es la capacidad de aceptar y asimilar una situación en la que la expectativa, un deseo, un proyecto o una ilusión no se cumplen. Quienes disponen de esta capacidad suelen ser personas equilibradas, flexibles y poco impulsivas. El análisis de las correlaciones muestran que las personas con una elevada tolerancia a la frustración también suelen ser equilibradas, disponen de una adecuada capacidad de resolución de duelo y son flexibles. Además, son asertivas, tienden a ser poco impulsivas, disponen de habilidades de resolución de problemas y tienen una autoestima positiva. La capacidad de establecer afectos, vínculos o apego. Se trata de la capacidad humana universal de formar vínculos afectivos y constituye por su importancia un requisito para el desarrollo evolutivo adecuado y el establecimiento de relaciones interpersonales adaptativas. Por tanto, permite valorar si las personas disponen de los recursos y la capacidad para permitir el proceso de vinculación afectiva que tenga un estilo de apego seguro. Según el Cuida, se deduce que las personas con capacidad de establecer vínculos afectivos suelen mostrarse sociables, asertivas, tienen una autoestima positiva. Además que se caracteriza a unas personas que disponen capacidad de resolver problemas, son equilibradas y empáticas. En la capacidad de resolución del duelo, el duelo se refiere a un proceso natural que se produce en las personas que sufren y enfrentan una pérdida. Esta experiencia que tiene todo ser humano lo atraviesa a lo largo de su vida. Requieren poder superar el dolor que provocan dichas pérdidas de tal forma que su pasado de tiempo sean contempladas sin sufrimiento, volviendo a recuperar la estabilidad en las facetas personales, familiares y sociales. Desde el Cuida, muestra que las personas con capacidad de resolución del duelo también muestran una elevada tolerancia a la frustración. Son equilibradas, tienen autoestima positivas, además
de que son personas que tienen una adecuada capacidad de resolver problemas, son asertivos, reflexivos e independientes. En cuanto a los factores de segundo orden, son aquellos que constituyen a partir de las correlaciones existentes entre las variables primarias del cuidado. Aportan información sobre la capacidad de establecer relaciones de cuidado basadas en la responsabilidad, el afecto y la sensibilidad, el cuidado responsable, el cuidado afectivo y la sensibilidad hacia los demás. Por otra parte, permite obtener un factor adicional que informa sobre la tendencia de la agresividad. El cuidado responsable informa de la capacidad de hacer frente a situaciones que requieren una atención eficaz y de una respuesta comprometida ante necesidades de otro. Este factor está integrado por las escalas: capacidad de resolver problemas, equilibrio emocional, flexibilidad, independencia, reflexibilidad y tolerancia a la frustración. El cuidado responsable es propio de personas que disponen recursos y estrategias de resolución de problemas. Se muestran calmadas y controladas en situaciones problemáticas y mantienen actitudes flexibles. Además, quienes se perciben competentes son capaces de tolerar que sea una expectativa o un deseo no se cumplan por sus propias decisiones. Asumen las tareas que les son propias y actúan después de una reflexión previa. El cuidado afectivo da cuenta de la capacidad para hacer frente a situaciones que requieren dar o recibir un cuidado de afecto, con un manejo adecuado de las propias emociones y habilidades para dar un apoyo emocional. Este factor está integrado por las escalas: asertividad, autoestima, empatía, equilibrio emocional y sociabilidad. La capacidad de resolver vínculos de afecto y capacidad de resolución del duelo. El cuidado está relacionado con las personas que mantienen una comunicación asertiva, están satisfechas consigo mismas y se perciben como competentes. Son capaces de aceptar los sentimientos ajenos y comprender, y se muestran calmadas y controladas ante distintas situaciones y problemas. Además, cuidarán de manera afectiva a quienes tengan facilidad para establecer relaciones con los demás, hayan establecido vínculos afectivos con las personas significativas a lo largo de su historia personal y tengan la capacidad de elaborar las pérdidas de todo ser humano que experimente en su vida. La sensibilidad hacia los demás se refiere a la capacidad de percibir a las necesidades de otros. Por tanto, está relacionada con quienes se preocupan por las personas, se sienten afectados por las necesidades ajenas, se implican en los problemas de otros y concede gran importancia a lo emocional. También es propio de personas abiertas, flexibles y con capacidad de ayudar a los demás. Este factor está integrado por las escalas: apertura, altruismo, capacidad de resolver problemas, empatía, flexibilidad, sociabilidad y capacidad de establecer vínculos de afectivos o de apego. La sensibilidad hacia los demás es propia de las personas que aceptan los cambios y muestran a las ideas, opiniones, sentimientos y comportamientos distintos a los suyos. Tienden a ayudar a los demás y preocuparse de forma activa por el bienestar de los otros. Disponen de recursos y estrategias de resolución de problemas que les permiten responder de manera eficaz ante los conflictos interpersonales. Son capaces de aceptar los sentimientos ajenos y comprender a los demás. También son personas con sensibilidad hacia los demás, aquellas que tienen flexibilidad o facilidad para establecer vínculos o relaciones sociales y disfrutan de las mismas. Suelen mantener actitudes flexibles y han establecido vínculos afectivos seguros con las personas significativas a lo largo de su vida. La agresividad es un estado emocional que hace referencia a un conjunto de tendencias, sentimientos o acciones destructivas hacia algo o alguien. En el cuida, está relacionado como un factor adicional. Está integrado por las escalas de asertividad, flexibilidad, reflexibilidad y tolerancia a la frustración. Una alta puntuación en asertividad y una baja en el resto de variables incluidas en este índice pueden señalar una tendencia negativa. Obtiene una puntuación alta en asertividad porque efectivamente defiende y hace valer sus derechos, pero no permite que se le interpongan ante él. Pero el perfil en las otras variables es las que determina más un estilo asertivo que resulte agresivo. Esto es congruente a nivel teórico, ya que una persona agresiva tiene dificultades para controlar sus impulsos, utiliza la agresión por no disponer alternativas adaptativas para no manejar los desacuerdos, afrontar las críticas y resolver los conflictos de otros. También suele ser intransigente, puede mantener actitudes inflexibles y es capaz o se le dificulta tolerar una expectativa, un deseo o una ilusión que no se cumpla.
En el análisis de todo, resulta relevante que la empatía no tuvo un peso significativo en este factor, lo que sugiere que ambas variables pueden ser independientes, de manera que en algunas ocasiones agresivas por su capacidad de controlar impulsos, podría mostrar en otras situaciones niveles adecuados de empatía. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que hayas tomado todo el tiempo para escucharlo completamente. No olvides dejar tus comentarios en la caja, son de vital importancia para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.